Bienvenidos, bienvenidos todos a una nueva emisión de La Loca Te Escucha. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos pudines? ¿Están ahí? ¿Mis pudines están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Hola, Diego. Hola, hola. Hoy tenemos a un invitado especial. Sí, sí, es... A ver si está. Vamos a ver si nos podemos contactar. Diego Ángeles, la voz de Jimmy Neutron, de First en Viñas y First. Hola, Diego, Hola, bienvenido a Argentina. ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, acá mirando todo lo que hiciste. ¡Qué increíble! ¡Qué jovencito! ¡Ay, tienes mi edad! Sí, ¡30 años! sí, 30. 30 años. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando la cuarentena por ahí? Todo bien, trabajando desde casa, resguardado, pero bien. ¿Tú qué tal? Genial. Yo bien, acá, tomando unos matecitos. ¿Tomaste alguna vez mate? ¿De Sí, Argentina? trabajo con varios argentinos, entonces conozco varios mates. Ah, De sí, ¿te hecho, gusta? sí, mira, tengo por aquí. ¡Ay, qué rico! Gracias por la semana de la dulzura. Sí, sí. Así que trabajas con muchos argentinos también. ¿Están ahí en tema de doblaje? Sí, no, O, yo tiene un rato, que será como un par de años, que yo ya no hago doblaje de lleno, o sea, seguía haciendo como cositas, pero yo me dediqué de lleno a la publicidad. O sea, yo soy mira. redactor creativo publicitario. Después de terminar la escuela, bueno, la universidad, me dediqué a la publicidad y dejé como un poco de lado el doblaje y por eso trabajo con muchos argentinos que se vinieron acá a trabajar o para que hacemos cosas para el mercado argentino, entonces... Por eso conozco bastante bien ahí. Claro, sí, sí. ¿Y cómo se te ocurrió ir por la carrera de la publicidad? ¿Te gustaba desde muy chiquito el ser redactor de publicidad o cómo se despertó eso en vos? Y no, fíjate que fue más bien como circunstancias de la vida, o sea, como que yo desde los 9 años me dediqué a doblaje y locución, una parte de por qué escogí ¡Ay, qué publicidad, chiquitito! sí, fue porque pues veía como cuando hacía locución, veía que ahí estaban los creativos, veía que ahí estaban y se la pasaban bien. Entonces, cuando yo terminé la preparatoria, yo en realidad quería estudiar producción musical, pero mi Ah, papá me dijo, o sea, y como varios amigos que tengo que estaban de maestros en una escuela de producción musical, me dijeron como no, porque tienes que invertir mucho en equipo y luego si no tienes ese equipo mejor, no vale la pena. Entonces me dijeron, mejor compra el equipo y cuando ya lo tengas no es tan necesario tener como la carrera ni nada. Y claro, porque van como, a ir probando, ¿no? Una vez que tenés todo el sí, equipo completo, es como que ya, bueno, ya sí, vas variando. justo. Y entonces, pues, como que yo me entró como esa decepción y como ese momento de decir, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y mi papá me dijo como, bueno, estudia una carrera porque nunca sabes qué va a pasar con esto del doblaje. La cosa es que tú ya haces esto Claro. y ya ganas tu propio dinero. Entonces, si no estudias algo, no vas a estudiar nunca más porque ya tienes como una carrera hecha, digamos, en eso. Entonces, por cualquier circunstancia, estudio una carrera como para tenerlo ahí de refuerzo de algo. Y ya fue cuando entré a estudiar publicidad, por eso que te digo que yo veía a los redactores y veía a los creativos cómo la pasaban bien en los comerciales y dije, bueno, pues ahí puede ser algo, ¿no? Y ya entré a estudiar publicidad y como que me enganchó y nada, por eso terminé en ese mundo de la publicidad y dejé de un lado el doblaje. Sí, sí, pero tenés que saber usar las máquinas, obvio, sí, uno tiene que aprender a usar las máquinas, obviamente, pero están los tutoriales, están los manuales, no sé, creo que hay algo que te debe enseñar. No, y sabes que también era como un tema más de adolescencia, que yo estaba como mucho yendo a festivales y cosas así, entonces Ah, entonces, era un tema más de que todos queríamos ser en esa época DJs y el siguiente paso del DJ era el productor, entonces sí, hubo, más hubo bien una era por época, sí, eso. sí, no, no me acuerdo qué época, pero sí me acuerdo que hubo como, no sé, de repente apareció Tiesto y todas esa onda Claro. del dance y que se vestían todos de un solo color, los peinados jopetes, no sé si allá también hicieron esa onda
Sí, justo era como toda esa onda de la música electrónica y más bien fue como que yo quería hacer algo en eso, pero como dicen ahí los comentarios, yo no tenía la menor idea ni de bases musicales, ni de una, o sea, después me di cuenta que hubiera sido un fracaso porque mucha gente que entra a estudiar producción musical tiene como esa base de estudiar un instrumento como piano, como mucho, como esa base y yo quería ser productor de Nada. música electrónica y ya, y entonces, por un lado, qué bueno que no terminé desperdiciando un par de años estudiando producción musical. Y mientras Bueno, todo pero esto pasaba, ah, seguía haciendo doblaje, entonces, pues, hasta ahí, digamos que como hasta hace unos 4 o 5 años, terminó como ya por completo el lado de doblaje que yo estuve. claro. ¿Y cómo arrancaste el doblaje? ¿Cómo entraste a ese mundo? ¿Te llevó tu papá? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo caíste ahí? No, en realidad fue por mi tío, Luis Daniel Ramírez, que también seguro lo deben de conocer, que era la voz de Spider-Man, la voz de Clark Kent en Smallville, Los Chicos del Barrio, como que tiene un bagaje también muy grande. Y nada, yo era muy chiquito y yo me acuerdo de que lo acompañaba a grabar cosas como muy épicas para mí, ¿no? O sea, lo acompañaba a donde hacían Dragon Ball Z, donde grababan como todas estas cosas que de niño te parecen como muy fantásticas. Claro. Y, y nada, de ahí él entró a una escuela de don Esteban Siller, que es otro ícono del doblaje mexicano, y entró a dar clases y justo era como clases para niños que querían estar como en doblaje. Entonces le dijo a mi mamá como de, oye, se está abriendo la oportunidad de este curso y ¿por qué no los metes? Y todo, y ya como a los 8 años empecé a estudiar actuación, a estudiar doblaje, y ahí terminé justo en el mundo de doblaje, empezando pues como todos, ¿no? Haciendo casting o haciendo ambientes, personajitos, y ya de ahí pues estuve que casi 13 años como metido de lleno en el mundo del doblaje. ¡Wow! 13 años. ¿Y no lo extrañas? ¿No sentís esa necesidad Sí, de volver o estás bien como redactor? no, sí lo extraño, o sea, sí era un mundo bastante divertido que, no sé, como ser alguien más en ese sentido, que creo que toda la actuación lo tiene, pero Ujú. pues tenía lados increíbles, como por ejemplo grabar películas que querías ver antes o poder ser parte de esos proyectos, ¿no? Me acuerdo que un sueño que, o sea, como que todas las personas en doblaje tenemos o teníamos este sueño de, por ejemplo, aparecer en algo espectacular o algo de las series que nos gustan, ¿no? Por ejemplo, no sé, de grabar en Dragon Ball Z, de grabar algo para Ca- Los Simpsons, de grabar, digo, yo afortunadamente hice un par de loops para Los Simpsons y fue como, ya está, ¿no? Ya, Ya ya lo está, ya logré. cumplí mi sueño, chao, Sí, me sí, voy. sí. Sí, fue como, bueno, ya, hasta aquí es la cúspide de mi carrera, ya de aquí ya no puede haber cosa más, que fue un personaje de 2 diálogos, pero fue como, bueno, ya no me tocó, ¡Wow! ya no me tocó ¿Qué, estar en qué la te época tocó en de los Dragon Simpsons? Ball. Perdón. ¿Qué te tocó en los Simpsons? ¿Qué hiciste? ¿Qué voz hiciste? No te acordás. Un personaje ahí, te juro que fueron 2 diálogos, pero fue como salí en Los Pero fue Simpsons, los ya Simpsons. está. Ya Sí, sí, sí. Ya te digo, ya no me tocó la época cuando se grabó Dragon Ball Z Super, pero también hubiera sido como otro de las cosas que dices. O sea, ya como que ya puedes poner esas estrellitas en tu vida y decir, bueno, ya está, ya. No está. puedo aspirar a nada mejor en la vida. Ya llegué muy lejos. Sí, es como que Dragon Ball, Los Simpson, no sé, Sailor Moon, me imagino que son como los tres básicos que si llegas Sí. ahí ya está. Los Sos la Caballeros del gloria de... Zodiaco puede ser otra, sobre todo porque fueron con los que yo crecí, ¿no? Esos supercampeones era otra y ya, o Ay, sea, eso era ¿no la llegaste cúspide. a ser campeones? No, fíjate, no sé, bueno, igual ya hubo como 1000 versiones después, pero no me tocó como algo tampoco de supercampeones. Claro. ¿Y Jimmy Neutron? ¿Cómo caíste a Jimmy Neutron? Es un Jimmy personaje que Neutron.
se acuerda, ¿eh? Yo he visto Jimmy Neutron, yo era muy fanática de Jimmy Neutron. Sí. Ay, Pues muy fanática de vos. fue, hasta eso fue circunstancial, porque ni siquiera, o sea, no fue que yo fui de un principio al casting de Jimmy Neutron, sino que me parece que es Lalo Curiel hizo como la primera temporada y la primera película, pero lo que pasa siempre, o en muchas series con los niños, porque hubo una época de doblaje donde no había muchos niños y todos los niños eran interpretados por mujeres que hacían voz de Claro. niños, ¿no? Ahí hay muchos ejemplos. Y después empezó como ya es toda esta oleada de niños que empezamos a hacer doblaje, pero pasaba mucho que entre temporada entre temporada de cada serie pasaba un año, año y medio. Entonces, eso como niño es un cambio gigante, ¿no? O sea, y si te agarra como en un proceso de adolescencia, pues te cambia la Olvídate. voz y es una locura, ¿no? Es justo lo que le pasó a Lalo, que fue como hacer a Jimmy hasta que en cierto punto fue como, ya no tienes la voz para ser Jimmy, entonces Ya está hay que creciendo, Jimmy. buscar, sí, Jimmy señor. Entonces pasó como ese proceso de búsqueda y ahí fue, y eso me pasó con Jimmy y y con Ferb, porque Ferb también la primera voz la hizo Marco Portillo, pero ahí pasó que Marco se fue a vivir a otro lugar, o sí, creo que se fue a vivir a Londres o algo así, entonces fue como una búsqueda también de buscar a alguien que hiciera como ese match para que no se escuchara tan diferente, claramente se escucha diferente, pero afortunadamente con Ferb eran muy pocos diálogos y con Jimmy, pues bueno, fue como mucho, pues sí fueron bastantes temporadas y creo que Claro, sí porque fueron aparte las, eras el principal, eras el sí, protagonista. sí, creo que fue una de las cosas que justo también fueron como de las más gratificantes de doblaje y como de las más emocionantes poder grabar algo que además ya veía yo y algo de lo que yo era fan, ¿no? Como de decir, bueno, Claro. lo veo y ahora también, Me escucho. sí, sí, sí. ¿Cómo fue, acá dicen, cómo fue darle la voz a Max en Pokémon, una de las series que siguen hasta ahora? Uy, también es de esas mismas cosas. También Pokémon es uno de esos grandes hitos de las series que nos cambiaron generacionalmente. Y justo yo era muy chico cuando empecé a ver Pokémon. Creo que ni Ujú. siquiera estaba en doblaje, pero la que nos tocó a todos, ¿no? La de Ash, la de Brooke, la de Misty. Y era muy fan, pero llegó creo que era la tercera temporada, cuarta temporada, donde se unieron estos personajes que era Max y su hermana. Y ahí sí fue como desde, desde el principio, desde el casting que fui, me quedé y era como también como muy irreal, ¿no? Estar grabando porque tienes como ese background de Pokémon y de todo lo que tú conoces, pero al mismo Sí. tiempo cuando grababas esta nueva temporada era ir descubriendo como todos esos nuevos personajes, todos esos nuevos Pokémon, todos esos, y aparte pues tenía la suerte de que el personaje aparecía en todos los episodios, todo el capítulo, entonces te enterabas de todo y era, Y era también estabas ahí como muy emocionante. y la voz, era como combinar los dos, ¿no? Sí, 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 justo. Acá dice, debe ser difícil combinar voz e imagen que da como resultado un personaje. Sí. Sí, pasa mucho que, por ejemplo, la mayoría, yo creo que el 90% del doblaje que a mí me tocó hacer y que yo calculo que debe de ser así para los demás, es tu propia voz actuada, o sea, no estás tan metido como personaje. Por ejemplo, en Pokémon, la mayoría eran sus voces normales, había sí, como characters como Meowth, como James, que ya era más actuación de personaje, pero el 90% sí es tu voz normal actuando y ese otro 10% es el que es un poco divertido y un poco más difícil porque estás actuando como ese personaje, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que en Star Trek, en las versiones nuevas, yo hacía a Chekhov, que es como el ayudante ruso que está ahí. Entonces, para el doblaje en español también tuvimos que darle como esa pronunciación rusa y como esos matices y esos acentos. Entonces fue como
como también bien divertido, pero eso ya es más personaje que actuación como tal con tu voz, que creo que mucha gente se confunde, ¿no? Entre el doblaje o hacer voces nada más por Claro. hacerlas, Sí, sí, que es como que uno va confundiéndose en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces re fácil debe ser el doblaje, hago diferentes voces y entonces ya me pueden contratar la gente. claro. Sí, que pasa, que era muy chistoso porque, por ejemplo, cuando yo iba a convenciones como acá que hacían como la mole o con convenciones que me llegaban a imitar, había gente como muy fan que te llegaba con una, así me tocó muchas veces que te llegaban con una lista y te decían, puedo hacer 400 voces diferentes, ya puedo hacer doblaje y era como, es que no ¿Eh? estás haciendo doblaje ni estás haciendo un personaje, estás haciendo una imitación de un personaje y eso no te alcanza para hacer doblaje, ¿no? Pero bueno, Claro. creo que ¿Qué, es qué, parte de qué sería lo que necesita uno como para hacer doblaje? actuación. Es que justo creo que es como una parte que no está visibilizada del doblaje, que no es doblaje, o sea, es doblaje, pero es una especialidad de la actuación. O Ujú. sea, el cine es una especialidad de la actuación, la tele es una especialidad de la actuación, el doblaje es otra especialidad de la actuación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber actuar. Después ya entra un tema más de técnica, que ya es donde tienes que estar sincronizando el audio que tienes en inglés con los ritmos, con lo que estás viendo, con las labiales que son la V, la M, la B y la F por ahí, ¿no? Entonces tienes que estar cuidando, porque ahí es donde macha el doblaje, ¿no? Donde se distingue de que sí es un buen doblaje, ¿no? De que se sienta natural el movimiento de los labios con lo que estás haciendo. Entonces, ya ese es, digamos, otro plano que se tiene que saber, pero como base principal, la actuación. Claro, sí, sí, uno tiene que saber actuar como para poder interpretar. Claro. Y Sí, te aparte, digo, ya. bueno, hoy en día igual también hay escuelas de doblajes que uno puede hacer, así que, o cursos. ¿Vos diste alguna vez algún curso de doblaje? ¿Nunca te No. animaste a...? No, y cuando yo me salí, o sea, bueno, cuando yo lo dejé un poco más de lado, tenía 23 años, ¿no? O sea, tenía una Ajá. carrera como muy larga, pero tampoco era como que ni me sintiera una autoridad, ni me sintiera capaz como para decirle a otros que sí y que no, pero sí, o sea, te digo, yo aprendí de un curso de doblaje y que estaba con actuación, pero justo eso, ¿no? Como que tenía bases de actuación y además como que cuando lo que a mí me pasó y lo que yo vi como en todos los compañeros que tenían, como que lo aprendías jugando, como que lo aprendías Claro. de una manera más innata porque eras niño, o sea, yo siento que, por ejemplo, ahorita o para alguien más grande estudiar doblaje se te dificulta más porque ya tienes como muchos factores, ¿no? Que en cambio como niño te da más para jugar sobre todo en el lado técnico y en el lado de la actuación, porque además aprendes actuar jugando, entonces lo sientes natural, te quitas las penas, te quitas como todas esas como barreras que ya estás teniendo como más grande y por eso Claro, siento que es es más, mejor. yo creo que cuando uno empieza más grande es por la inseguridad ya, es como, uy, no, lo estoy haciendo mal, uy, no, se me escucha mal, uy, no, creo que se zafó la voz. La voz de un perro es difícil, dice acá. ¿Cómo la voz de un perro? No, bueno, la voz que le quieras dar a cualquier personaje que no sea, o sea, que no Claro, sea humano, que sea carácter, pues es tan difícil como tú la quieras hacer, ¿no? sí, sí, es así. ¿Y los eventos? ¿Fuiste invitado muchas veces a muchos lugares? ¿Por qué personaje? No, no tantas, o sea, digo, por ejemplo, lo veo ahora a comparación de mi hermana, que casi cada fin de semana, bueno, antes de la pandemia, casi cada fin de semana tenía algún evento. Cuando yo estaba, había como muchos menos, ¿no? O sea, había muy pocos grandes y no había como en todos los estados bueno, de aquí de la República de México que están habiendo ahorita. Y como que se concentraban antes un poco más en cosas específicas como de anime. O sea, como que eran más clavados en te invitamos a la gente que hace doblaje de Dragon Ball Z, de Ranma, o sea, como que estaba muy, muy clavado en ese tema del anime
Y a mí me tocó anime hacer como muy pocos, o sea, me tocó Pokémon, me tocó una serie que se llamaba Barón One, creo, y Ujú. personajitos así, entonces como que no era tan, o sea, no era que tuvieras personajes como los que se necesitaban para ir a ese tipo de convenciones. Claro. Igual la gente te reconocía, sí, me Sí, imagino. Estaba ahí, firmaste autógrafos, te sacaron fotos. sí, sí. Sí, ¿Cómo grabar en ese saludos para momento? celular, grabar audios para celular, con tonos para te están llamando y cosas así. ¿Qué sentías cuando aparecía gente y te pedía eso, ¿no? Ay, quiero una foto con vos, o ¿me grabás para mi tono de celular? Que antes se No podía, ahora sé. no, estos celulares modernos. Pues mira, era como un tema que ni siquiera yo mismo alcanzaba a dimensionar, ¿no? El saludo con voz te lo entendía, que te grabara un saludo porque a lo mejor era el Claro, personaje, pero no era como que, o sea, y lo sigo pensando ahorita, ¿no? No es como que digas, mira, tengo una foto con Diego Ángeles y la gente diga, claro, ¿no? O que te vea y te reconozca, porque no es un personaje que sale o sea, no soy alguien que salga en medios, no soy alguien que salga en nada, y en general la gente que hace doblaje es, digamos, vive un poco en el anonimato, ¿no? Porque es tu claro. voz. Digo, ahorita ya se ha abierto mucho más, ya la gente es más consciente del doblaje, ya hay figuras del doblaje como Humberto Vélez, Ujú. como Gerardo Reyero, como René García, que los pares donde los pares ya la gente los Ya reconoce está, porque, sí. sí, porque se abrió Son las muchísimo, pero celebridades del doblaje. sí, justo. Entonces a mí me pasaba que no entendía por qué la gente quería una foto conmigo, pero igual ahí estabas y pues ya, ¿no? Era como parte del evento de todo. Acá dice, perdón Diego, si te pido un saludo como Max, para mí lo podrías hacer, es que es uno de mis favoritos de Pokémon, Germán. Te mando un saludo, Germán. La verdad es que aunque lo intente, no me va a salir porque lo hacía cuando tenía 10, 11 años y ahorita aunque ni siquiera Jimmy Neutron, aunque lo intente porque no tenía, digo, no, ya la voz me cambió y hace 13 años de eso o más, entonces ya no me salen muchos de esos personajes. Ni siquiera porque no lo quieren, sino porque fisiológicamente ya no me salen. Ya ha crecido, Max, Sí, no pidas más. Es todo un hombre, Max. sí, sí. Y tu hermana está también en el doblaje, me dijiste, ¿no? ¿Ella Sí, qué está haciendo? ¿Sigue ella o... sí, no, ella está completamente metida en eso. Ella ahorita está, bueno, hizo a Supergirl en la serie, bueno, creo que las primeras temporadas, porque también hubo ahí un tema, hizo a Supergirl, hizo a Katniss en los Juegos del Hambre, a, a Capitana Marvel en las en la película de Avengers y en la película solo de Capitana Marvel. Ah, genial. Bueno, tengo que entrevistar a tu hermana entonces. ¿Se Sí, sí, animará? sí. Sí, ¿Se animará seguro. a la entrevista? Decile vos decile, che, hay una Harley Quinn que tiene ganas de entrevistarte, dale, vení, vení. Sí, yo le Así, digo. así estoy en vivo y en directo con Supergear y nos vamos a hacer así. Justo, cruzando universos de Marvel y DC. Claro, sí, sí. Vamos a cruzar universos. ¿Y ahora qué voz está haciendo de dibujito? No, él ya no, él antes hacía, pero ahora él se dedica a la redacción de publicidades. ¿Cómo se te ocurren esas redacciones? ¿Es todo imaginación o te plantean algo y vos sacás? ¿Cómo es ese Pues en mundo realidad de la redacción? tienes una marca, tienes un brief y pues ahí tienes depende del medio también que quieras comunicar, depende de a quién le quieras hablar, es como se hace una redacción publicitaria. Ajá. Y Y aparte de eso, ¿haces otras cosas más o solamente te dedicas a redactar y ese es tu laburo de hoy en día? sí, o sea, pues en realidad es pensar como las campañas publicitarias, o sea, la redacción, digamos, es como un pasito ya más hacia el final, pero primero tienes que pensar como toda la creatividad
de esa marca para el medio al que vas. Ah, genial. Sí, sí. ¿Y qué te queda por hacer para vos? ¿Qué te gustaría seguir? ¿O ya te quedaste ahí en redacción y ya está? No, no hay más estudios, no hay más nada. ¿Querés vivir de eso nomás? No, y te juro que justo estaba platicando con un amigo que me escribió hace poco, que si ya no hacía nada de doblaje, y te entran como estas ganas de De regresar, volver. ¿no? Ajá, como como que estaba muy, no sé, como que es un proceso muy lindo, muy diferente, como que también es por pasos, ¿no? Y creo que ahí en ese paso es donde yo ya no me veía tanto, pero no es obligatorio ese paso, porque el paso del doblaje es hacer personajes, muchos, pocos que tengas, pero después de un tiempo es dirigir doblaje. Claro. Y dirigir doblaje ya es completamente diferente a hacerlo. O sea, ya es como tú organizar, Pero, tú ¿dirigir asignar. doblaje es obligatorio o vos podés continuar como... No, te digo, como que o puedes hacer tu carrera solamente haciendo doblaje o puedes hacer tu carrera combinando dirigir y hacer doblaje, que es un poco más complicado porque dirigir pues te requiere todo el tiempo, si tienes una serie todo el tiempo ahí, entonces tienes que acomodarte para hacer, para poder ir a las demás empresas porque no está como concentrado todo eso en una sola empresa, sino hay muchísimas empresas de doblaje y ahí era, o sea, dirigir te da digamos, una estabilidad un poco más fija, porque ya tienes tus series, ya como que empiezas otra parte de otra etapa de doblaje y ahí es donde yo ya no me veía tanto, como que no me gustó nunca, como que se vuelve un tema, y no digo que sea así, pero yo siento que era un tema más como burocrático, como de estar en un lugar con una misma y ver un mismo capítulo 15 Una y veces en un otra día y porque sí, porque estás grabando a los demás personajes, entonces ahí es donde yo ya no lo veía tan claro claro, y ahí en este proceso, me voy a aburrir sí. mucho. No, ni siquiera por aburrirme, pero era como un tema no sé, como que yo lo veía como muy distante y Claro. digo, tampoco fue que me negara, ¿no? Simplemente no se dio porque yo en ese momento tomé la, la dirección contraria, que era dejarlo por completo. Vos dijiste, nah, me voy directamente. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, dijiste vos. Sí, Acá dice el sí, sí, sí. redactor más hermoso de México, Eduardo, dice. Lalito. Sos comunicación de TV, ¿no? Me ponen acá. Pues en Mm, realidad, o sea, la publicidad es publicidad en cualquier medio, en televisión, en radio, en revista, en medios digitales, en Facebook, en Instagram, cualquier medio se hace comunicación para ese tipo de medios, pero sí no específicamente para la televisión nada más. claro. Lo más difícil es pasar el casting, dice. Sí, y Sí, me imagino, debe haber mucha gente, ¿no? Para el mundo del doblaje cuando vos ibas a los castings. sí, la verdad es que como actor nunca te enteras mucho de cuántas personas, por ejemplo, llaman para un solo personaje, ¿no? O sea, tú vas al casting y te enteras Y cuando ya te está. quedaste o te enteras cuando ya salió por ahí la película y la ves. Pero lo que pasa con el doblaje es que hay dos tipos, o sea, hay dos formas de que tú te quedes con un personaje. La primera, que es la más básica, la que todos nos imaginamos o todos conocemos, que es el casting, que es te llaman, vas a un casting, pasas por el proceso y te dicen si te quedaste o no. Pero hay muchas otras series que el cliente no requiere un casting y digamos confía más en el criterio de todos y este también es trabajo del director, o sea, al director le entregan una serie y él viendo los personajes, viendo el rango de voz que tienen, la capacidad actoral que requieren, como todo, él tiene la libertad de asignarlos a quien él prefiera o quien él crea que le va mejor ese personaje, ¿no? Entonces, evidentemente, mientras más nuevo eres en doblaje, más castings te toca hacer, Claro, pero me mientras imagino. más Pero una años vez que tienes, conocen la voz, que conocen cómo es tu laburo, me parece que uh ya -huh. el director ya como que ya te tiene más en cuenta y dice, ah, esta Harley puede ser para, no sé.
Sí, justo eso. Ya como que se convierte en un tema más de, pues sí, de tu trabajo, de la capacidad que tengas para ese personaje, o incluso también a veces son proyectos que se tienen que sacar y hay gente que, digamos, saca más rápido los loops o los diálogos que otras personas, entonces también ahí dependiendo de qué tan bueno seas técnicamente, puede ser que influya para tener un personaje, Claro. porque no es lo mismo alguien con muchísima experiencia y bueno que te saque una cantidad de loops en una hora a alguien más nuevo que te Qué tenga que tema. costar el doble o el triple de tiempo para sacar eso. Sí, ya me imagino. Bueno, vamos a grabar. Ay, me equivoqué la letra. Sí, Y sí, es muy importante mucho la dicción, ¿no? Porque me imagino que tenés que estar atento a todo, a que no te aspires las heces. sí, Bueno, ustedes lo hacen ya más natural, porque justamente es el sí, idioma mexicano es más natural, pero si yo voy como Argentina, que se me va la S y la che y la ye, voy a estar sí, un poco justo. complicada. Sí, una de las primeras técnicas que te hacen, bueno, que nosotros nos pusieron cuando estudié doblaje, pero es, yo creo que de las técnicas básicas para todos es hablar con un lápiz en la boca todo el tiempo. O sea, te pones un lápiz en la boca Y ya está. y estás así hablando todo el tiempo y eso lo que hace es que tu lengua se fortalezca y entonces cuando ya no tienes ese lápiz hables con mejor dicción, entonces sí, tener buena dicción es básico y principal para hacer doblaje y sí, también creo que como pasa con estos doblajes neutros que ahora están haciendo, por ejemplo, para el doblaje que se hace en Argentina o en Venezuela, que va para toda Latinoamérica, pues creo que lo primero que les enseñan es a hablar en un acento neutro, ¿no? No digamos quitarse el acento porque todos tenemos un acento en los diferentes países en los que estamos, pero sí un doblaje más neutro que en cierto modo se parece un poco más al doblaje mexicano porque pues Claro. a eso estamos acostumbrados, pero sí. Sí, sí. Es que uno, bueno, igual ahora viste que las películas tienen la opción de latino o de tu idioma, pero uno Sí, ya se acostumbró, el oído tiene que escuchar el neutro, si no es como que suena raro, no sé si te pasa. sí, sí. Sí, me pasaba sobre todo no sé si en Argentina habrán llegado, pero acá había muchas cosas que llegaban de doblaje español por el tema de la legislación allá de que pues, tenía que estar, o sea, para entrar a alguna serie o alguna película o algo tenía que estar doblada al español de España. Claro. Entonces también con muchos videojuegos me pasó que era con este acento español y con palabras raras, entonces. Y Ay, era, me lo cambien, cambien. Y era y rarísimo, pasaba, ¿no? ¿sabes con qué pasaba mucho con el doblaje, sobre todo de Disney, que se hacía como para toda la región latinoamericana, en algunas series que grababa como... Había una serie que se llamaba Siki Luther, otra que se llamaba ¿Qué onda? Con Demi Lovato, de las primeras, que también me tocaba hacer como cositas ahí. Como que se sabía que todo ese doblaje iba a ser para la región Claro. y no podías utilizar ciertas palabras por el significado que tenían en otras regiones, entonces optabas por cambiarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, las fresas, pues allá son frutillas y como que había muchas palabras que tenías que hacer neutras también desde aquí para que se pudiera entender en toda la región, entonces era también bastante divertido eso. Me imagino. A ver, acá están comentando. Dice, ¿te gustaría conocer Argentina, Diego? ¿Conociste Argentina? No, no tengo muchas ganas de conocer Argentina, pero espero tener posibilidad pronto. ¿Qué serie te gustó más? Dicen, de las ¿Qué que serie habrás me gustó? grabado o series tuyas deben ser, no sé. De las que he grabado, es que te digo, como que las primeras, o sea, cuando todo era como muy nuevo y participar en proyectos que me gustaban mucho, como Jimmy Neutron, como Pokémon, o sea, yo creo que esas dos eran como las mejores, porque pues era
como mucho el fanatismo mío con estar participando en ellas, ¿no? Después había cosas como que me tocaba grabar, que las iba descubriendo ahí, pero como que participar en proyectos que conocías o te gustaban te hacían mucha ilusión, ¿no? Por ejemplo, Sí. me acuerdo que Kick-Ass, la primera película que salió, me gustó un montón y después poder participar en la segunda fue como también así como, wow, qué buena onda estar en Estar acá esto. y Sí. aparte ves todo antes, ¿no? Ves todo el Pues, capítulo antes. y ves la parte que te toca nada más, pero sí. Los Juegos del Hambre también fue como muy linda experiencia. Sí, como que esas que participé son de las que más me acuerdo y de las que más como cariño les tengo. O sea, y me acuerdo otras, por ejemplo, que eran como, no sé, como que me tocó dos películas, esas eran películas que fueron como muy traumatizantes para mí de niño. Una fue ¿Por qué? ¿Era de terror? sí, porque una fue el redoblaje de Shining, del Resplandor de Stanley Kubrick, y me tocó Ah, grabarlo, a grabar al niño en una empresa que se llama Candiani, pero que tenía una sala enorme, pero era enorme, enorme. O sea, en una parte del estudio había un piano de cola y se veía chiquito, ah, ¿no? O sea, un poco para dimensionar el tamaño de la sala. Y entonces, pues estar ahí y estar viendo esa película fue como bastante traumatizante. Y mami, la quiero otra, irme. Y la otra fue una película que también me tocó grabar cuando tenía unos 12, 13 años y era la historia de un niño que nació con VIH. Mm. Entonces toda la película se trata de él y su mejor amigo tratando de buscar una cura alternativa entre doctores y cosas así. Y al final el niño termina muerto y fue como, o sea, fue como, ¿qué acabo de grabar? ¿Qué cosa acabo de ver? Entonces fue ¿Qué me como esas están dos haciendo? experiencias. Esas fueron las dos experiencias más traumatizantes que tuve como niño grabando doblaje. Dice, ¿qué famoso te gustó y es simpático? Ay, no sé si a él le gusta lo famoso. No conozco muchos famosos tampoco, entonces. El doblaje de España es terrible. Vamos a coger un vaso, no es igual que agarrar un vaso. ¿Existe un tono de voz que los directores digan fuera de aquí? Dicen. Pues no, o sea, mm, no, no, porque el tono lo das tú cuando ves el personaje, ¿no? O sea, Sí. cuando un poco tú vas a un primer llamado, por ejemplo, de una película o de alguna serie, o incluso en un casting, pues sí, te dan la descripción del personaje, ¿no? Te dicen, este personaje está basado en tal, o sus características son tales, entonces escuchas la voz que tiene el Lo que es el personaje, inglés, ¿no? sí, en el ¿Ustedes lo idioma escuchan en original. inglés? Ujú. Sí, En entonces inglés o japonés, depende de cómo venga. sí, entonces tú tienes que adaptarte un poco a eso o a lo que te pide el director, ¿no? O sea, te pide, no sé, a lo mejor es un personaje que tienes que hacer con una voz más de estómago, que sea más de aire, que sea más así, o es un personaje más nasal. Entonces, no Ujú. es como que tú tengas tu propio tono y se lo imprimas a los personajes, sino más bien tienes que ir adaptando como con el requerimiento de cada uno de los que te llamen Claro, para un casting o para. depende de la personalidad del personaje, vos vas adaptando tu voz a lo que es el personaje en sí, sería. Sí, justo. Ujú. ¿Alguna vez te pasó algo sobrenatural? No, no, digo, más allá de lo sobrenatural de estar en esa sala, no pasó nada que escuchara un ruido, y tampoco he escuchado, ¿eh? Y fíjate que sería o sea, sería un buen ambiente para poder grabar cosas sobrenaturales, porque tienes un micrófono y salas ahí, entonces, no sé, si yo fuera ingeniero de audio, dejaría grabando Todo el día. toda la noche y ver al otro día qué fue lo que se registró. Estaría bueno, ¿eh? Sí. Pero A no, ver qué sucede. Capaz que vienen los fantasmistas y están con el micrófono ahí hablando.
Sí, pero fuera de eso, las típicas historias que hay en cualquier lugar de oficina, de que hay una niña en los baños ¿Te han o que se contado eso? aparece, o que se aparece cierta persona en las noches, pero pues, creo que en todos lados, en todas las oficinas hay esas leyendas. Nunca me tocó ver nada, entonces no, no creo que sean ciertas. Ni tampoco en el nuevo trabajo de redacción tampoco no te ha pasado nada sobrenatural, ¿no? No. No, no, te digo, también ahí en los estacionamientos se aparecen niños según, pero no. Dice, ¿podrías dar clases de creatividad y de doblaje? Mm, Eduardo. no sé, de creatividad me sentiría un poco más cómodo que de doblaje, porque uno ya tiene muchos años que no hago doblaje, a pesar de que o sea, lo sepa hacer y las técnicas y lo que quieras, Ujú. pero no sé, siento que hay mucha gente más preparada que yo en el tema de doblaje para dar una clase. En creatividad me sentiría más cómodo dando ¿Sí? alguna clasecilla, sí. ¿Y algo, qué me recomendás para despertar mi creatividad? Por ejemplo, si yo ahora estoy con la creatividad y la cuarentena y no se me conectan, entonces, qué me recomendás? ¿Qué tengo que hacer para decir, active creatividad? Pues es que creo que la creatividad no se activa hasta cierto punto como todos quisiéramos, ¿no? De decir, ah, voy a pensar y a ver qué se te ocurre. La creatividad se activa, o sea, la creatividad por lo menos publicitaria o la mayoría de las que hay, es resolver un problema con una diferente visión, ¿no? Y creo que esas visiones se despiertan de hacer conexiones entre dos cosas que parecieran no tener nada en común. ¿Y cómo conectas esas dos cosas que no tienen nada en común con todos los estímulos que tienes? O sea, creo que las recomendaciones que todo el mundo hace y que son muy efectivas es estarte nutriendo de estímulos de todo, ¿eh? O sea, de todo, de leer novelas, de leer ficción, de ver series, de ver películas, de ojear cosas de ilustración, porque así tú ya intrínsecamente dices, ah, esto que vi con esta idea o este texto puede ir bien con esto que necesito yo comunicar para la gente. Entonces creo que para estimular la creatividad depende más de de cómo te nutras de estímulos que de decir, ah, me voy a sentar y a ver Y a ver qué sale. cómo funciona así. Y viste que hay gente que recomienda, por ejemplo, escribir 3 hojas, apenas te levantás, Ujú. y como que te dan técnicas así, pequeñas técnicas. ¿Vos la Sí. creatividad te sale natural o fuiste también experimentando esas cosas? No, o sea, es como también llevar o sea, por ejemplo, te recomiendan tener un diario siempre, o sea, como redactor tienes que cargar una libreta contigo la mayoría del tiempo, ¿no? Digo, ahorita ya no es tan necesario una libreta porque tienes el celular y ahí puedes Y, anotar todo, y le pero por mandas ejemplo, WhatsApp a cualquiera, no importa. sí, o sea, sí es importante como redactor por lo menos tener una libreta o tener algo donde anotar para anotar cualquier cosa que se te vaya ocurriendo. Lo de las hojas recién levantado, he escuchado que es muy bueno, la verdad yo nunca lo he puesto en práctica, pero no sé, como que también pasa que es raro, como que cuando empiezas a hacer otra, no sé, es como mucho esto de se me ocurrió esta idea en el baño y Sí. pasa que muchas de las ideas que se te ocurren no se te ocurren cuando estás sentado tratando no sé, de llegar a algo, sino más bien se te ocurren cuando empiezas a hacer otra cosa, porque ahí es cuando tu cerebro ya como que se libera y haciendo algo tiene esta revelación mágica. Claro, sí, sí. ¿Y te ha pasado así que justo se te disparó una creatividad? No sé si vos viajás en colectivo o en tu auto, o no sé, o estar en la calle y justo se te ocurrió algo y dijiste, ¡ay, no! ¿Por qué estoy en la calle? Sí, nada, o sea, que se te ocurra una idea, me ha pasado en todos los lugares, manejando, en la regadera, en el baño, no sé, corriendo, cualquier cosa, son como esas cositas.
Sí, sí, ahí se están uniendo. Bueno, ¿qué te queda por hacer de ahora en más? ¿Qué te gustaría hacer a vos? Te digo, hasta cierto punto, si tuviera la posibilidad, si pudiera elegir, haría doblaje otra vez, o sea, como que combinaría el trabajo actual que tengo con el doblaje, porque siento que sí es algo que no sé si... Digo, la ventaja del doblaje es que puedes tener 80 años y puedes seguir haciendo doblaje porque hay personajes de 80 años, ¿no? Entonces, por ese lado es una como profesión bien noble y no sé, o sea, siento que en algún momento de mi vida terminaré regresando ahí, o sea, terminaré regresando a hacer doblaje. Digo, no sé si en 10 años, en 2, o sea, si yo tuviera la posibilidad del tiempo, haría las dos sin ninguna duda, ¿no? Mi trabajo y el doblaje. Y después, pues no sé, en el trabajo actual que tengo, también me gusta mucho, la verdad es que estoy como muy contento, es algo también bien divertido, es algo que también no te deja como estar quieto en el sentido de decir, tengo un trabajo rutinario y tengo que estar haciendo todo el tiempo, sino que también trabajas con un montón de marcas, con un montón de cosas que pues hasta cierto punto te sirve para no estar estancado, digamos, de manera mental. Entonces, supongo que continuaré en esto un par de años, no sé, una década o no sé, y en algún momento regresaré a hacer doblaje, aunque sea a los 70 años. Y ahí vas a ir con tu bastoncito y vas a decir, espero que la memoria funcione, por lo menos. Sí, Dice acá, yo quiero hacer doblaje de deporte. ay, yo, Sí, digo, hay. cuando, Me han contado algunos que he entrevistado que sí hicieron y dice que se cansan más ellos porque es mucho con el seguramente. diafragma que mirando lo que estaban haciendo. Sí, sí, te digo, cuando yo era niño que acompañaba a mi tío a estas empresas de doblaje, justo había una que hacía doblaje de porno, y a mí en un principio se me hacía raro, ¿no? Porque era como que yo siempre entraba a la sala con mi tío, porque yo lo acompañaba para ver qué estaba grabando y las series que estaba haciendo, pero había una empresa en específico donde no me dejaban entrar y era como, no, aquí tú te quedas afuera y tú te quedas en la sala. Ya después eh, supe y ¿Entendiste entendí por qué? por qué no podía pasar, pero sí. Sí hay doblaje Per- Dice, perdón mi pregunta, ¿qué es lo más te gustó? Debe ser, ¿qué es lo más que te gustó? ¿Te gusta películas o serie? Ah, bueno, ahí está. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Películas o serie? Ahí está. Pues las dos, ¿eh? No es como que, o sea, como que digamos, es el entretenimiento, pero son como cosas muy diferentes, ¿no? Como que una serie está buena porque tienes la continuidad o para maratonear o para tener eso ahí, y una película, pues es como para verla, como para ir al cine, y la verdad es que si tuviera que escoger una, no sabría cuál. Supongo que el cine, supongo que las películas sí tendría un poco de preferencia por las ¿Estás viendo películas. alguna serie ahora? ¿Qué estás haciendo en cuarentena? ¿Están Pues encerraditos ustedes o ya salieron? ¿Ya están no, como seguimos, normal? sí, o sea, está medio que se retomaron un poco las actividades, pero los números de contagios son como bastante altos como para arriesgarse a salir, entonces seguimos Claro. todos resguardados. Y sí, o sea, en mi tiempo libre después del trabajo que hago o los fines de semana, justo es ver series o ver películas. Terminé la semana pasada Dark, la tercera temporada, que me encantó. Terminé de ver 30 Reasons Why. Películas, pues películas vi como varias. Hay una mexicana que también vi el fin de semana que se llama Chicuarotes. O sea, como que sí, sí, sí me dedico full después de eso o a ver videos en YouTube o a ver series o películas. Ah, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo, por venir No, acá, por nada. darnos un ratito en Argentina, Sí, tu historia del doblaje y bueno, tu nueva profesión también, que se ve que viene para muchos, muchos años más. Así que está buenísimo que hayas encontrado tu espacio y digas, es esto, más allá de, bueno, de nuestra historia del doblaje, porque uno como fan siempre
quiere conocer al artista, ¿viste? Y perdón, que me está... ¿Qué pasó, hija? Me está llamando mi hija. No te Mi preocupes. hija Gatuna. A ver si te la puedo mostrar. A ver. Pasa que es negra, así que no sé Sí. si la vas a ver bien. Ahí está, mira. Ah, sí se ve. Qué linda. Estaba queriendo entrar en la pieza, por eso. Muy bien. Así que muchísimas gracias, Diego, por este espacio. Y bueno, decirle a tu hermana que si quiere venir a La Loca Te Escucha, que me escriba, que vamos a tener el espacio para ella también, para que nos Seguro, yo le cuente su digo. historia. Así Seguro, ¿no? que Y al muchísimas contrario, gracias. gracias. Gracias a ustedes que a pesar de que ya no tengo una carrera vigente en el doblaje, pues todavía están ahí como Sí, interesados en los personajes que hice y todo. Y yo le digo a mi hermana que le van a, que se una a una de estas entrevistas. dale, muchísimas gracias. Un besito enorme, cuídate y bueno, a seguir sus sueños, señor. Chao, que estén bien, les mando un saludo a Chao, todos. besitos. Bye.